comentaba en la sesión que tuvimos en línea el pasado martes, el día de hoy vamos a ver las consideraciones para hacer los planos de instalaciones hidrosanitarias y los isométricos, qué consideraciones se toman y algunas cosas sobre eléctricas que quedamos de repasar, ¿ok? Entonces vamos a empezar, jóvenes. Ustedes el proyecto ya lo conocen porque lo estamos trabajando para algunas cosas o ya lo trabajamos este proyecto. Entonces lo vamos a seguir ocupando de ejemplo para nuestras siguientes sesiones. Entonces tenemos lo siguiente. Para nosotros tener los planos de hidrosanitarias necesitamos que, punto número 1, hacer nuestra copia de nuestro plano, ya sea física o digital, y que tenemos que dejar todos aquellos muebles que tengan alimentación y salida de agua. Eso es lo más importante que necesitamos tener en nuestro plano. Entonces, de manera de repaso, porque es como nos estamos dando estas clases, que son complementarias a la materia, y que vimos, ya sabemos, atropelladamente en documentación, tenemos lo siguiente. Nosotros necesitamos tomar en consideración de primera instancia para la instalación hidráulica nuestra toma domiciliaria. Que es el suministro de agua potable de la red municipal. Entonces tenemos lo siguiente, en nuestro ejemplo práctico, nosotros vamos a tener nuestra toma domiciliaria del lado derecho, en esta zona, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí nuestra válvula, nuestro medidor y nuestra llave de paso, ¿sí? En este caso, nosotros no tenemos la planta de azotea. Para nuestro caso de estudio, para que vean el trazo, vamos a tener los tinacos sobre la escalera. Entonces, como ya habíamos visto en instalaciones hidráulicas y ahorita lo estamos repasando para representación ejecutiva, tenemos lo siguiente. Yo tengo que alimentar primero el tinaco. Entonces yo me voy a ir con mi instalación aquí y voy a subir. Me voy acá y subo y tengo mi planta de azotea. Voy a ir haciendo el isométrico para que me entiendan. Entonces yo voy a tener mi tinaco, que tiene que tener su base, que bien nos dice el reglamento de construcciones que debe de estar en la losa de azotea a 50 centímetros. Y yo tengo que del tinaco alimentar el boiler y para hacer agua caliente y lo demás de agua fría directamente. Entonces mi tubo, esta línea verde que estoy dibujando, llega aquí. Y la toma domiciliaria siempre va así. A grosso modo, ya saben, ustedes me conocen perfecto que dibujo a mano alzada pésimo, jóvenes. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a empezar a alimentar el tinaco, que vamos a tener una bajada de agua hacia el boiler, que la vamos a tener aquí, y vamos a alimentar aquí para alimentar agua caliente. De esta misma bajada nosotros podemos ir alimentando agua fría a todo lo demás. Entonces tenemos lo siguiente. Yo de esta bajada recorro, generalmente se hace por muro, mi instalación para alimentar mis muebles sanitarios a la altura que requiera, ¿sí? Entonces yo tengo lo siguiente. Aquí. Y de aquí abajo voy a alimentar el baño de la parte de abajo de este tubo, de esta tubería, hacia acá. Y de esta misma tubería me puedo ir a la cocina. Nosotros tenemos que decidir en este caso cuántos muros húmedos necesitamos tener. Por eso es importante que nosotros observemos nuestro proyecto. Otra de las cosas importantes que tenemos que considerar al proyectar, que son trucos que luego no hacemos, es que nosotros tenemos que hacer una unidad o módulo de instalaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros proyectamos, por
imaginarnos N cantidad de situaciones, pero a veces se nos olvida los aspectos técnicos del proyecto. Entonces sí, muy bonito proyectar y hacer curvas y las formas y no sé qué, pero es importante que nosotros empecemos a observar desde que concebimos una conceptualización esta parte de qué necesito para recorrer instalaciones, cómo voy a resolver la estructura, qué tipo de terreno tengo. Por eso es importante el análisis de sitio, para que yo pueda ver qué tipo de cimentación voy a ocupar y por consiguiente el tipo de estructura que me va a ser más fácil para estructurar lo que yo estoy proyectando, me estoy imaginando y estoy desarrollando, ¿ok? Entonces, si se fijan, la verdad es que no es que sea difícil, es simple y sencillamente irnos imaginando el recorrido que va a tomar en este caso el agua. Como lo vimos en las instalaciones hidráulicas, los sistemas de abastecimiento generalmente en casa habitación son por gravedad. Debido a la caída de agua, precisamente por gravedad del tinaco hacia abajo, es como nosotros alimentamos con suficiente presión el agua. ¿De qué va a depender la pérdida de presión? Del diámetro de la tubería, del tipo de tubo que vamos a ocupar y obviamente también de nuestro presupuesto. No es lo mismo un tubo de PVC o un CPVC o un PPR o un cobre. ¿Por qué? Nosotros tenemos que tomar en cuenta también el mantenimiento, jóvenes. ¿Qué tanto le voy a romper al muro? ¿Qué tanto voy a dañar si tengo algo? Por eso también en esta parte de los acabados es bien importante esta parte. ¿Por qué? Yo ya lo viví en alguna ocasión en un trabajo. Muy bonito el baño con la placa de mármol, pero me pongo a pensar, cuando tenga una fuga de agua, la regadera, tengo que romper la placa completa. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, en este baño, son baños chiquitos, tenemos aproximadamente 2 metros aquí, pero tenemos 2.30 de altura aprox en casa habitación. Es una pieza de 2 por 2.30, ¿cuánto cuesta? La vamos a estar cambiando 3, 4, no sé, una vez cada 5 años. Es un costo que nosotros tenemos que pensar para diseñar. Hacemos proyectos integrales, precisamente, que es lo que vamos a ver el cuatrimestre que viene, ver qué tenemos que considerar para dañar lo menos que se puede en el mantenimiento de la casa habitación o el edificio que sea. Ok, el agua caliente, la vamos a dibujar en rojo. Viene del boiler, ya alimentamos el boiler, tiene un paso interno, puede ser un boiler de paso, puede ser un calentador de agua. Cuando es un calentador de agua se tiene que poner el calentador aquí y de ahí nosotros, el tinaco, alimentamos el calentador solar y bajamos el agua. Pero en este caso tenemos un boiler, ya sea de paso, eléctrico, de gas, como sea. Sacamos el agua caliente de aquí. Entonces yo tengo una tubería que tengo que distinguir con un color. No es una señalización estándar. Sí, es importante que ustedes determinen sus colores al momento de dibujar, ya sea físico o electrónico. Digamos que no tenemos una simbología, pero físicamente, como habíamos platicado, la instalación o la red contra incendios sí tiene que ir físicamente pintada de rojo y la red de gas tiene que ir físicamente pintada de amarillo precaución, porque así se llama, o amarillo tránsito. Es el color de la pintura. Desconozco el RAL, se los investigo y se los subo a la plataforma. Entonces yo alimento mi lavabo con agua caliente, alimento mi tarja, tengo una subida por aquí, me alimento mi regadera y mi lavabo, mi regadera y mi lavabo. Entonces digamos que realmente ya en planta pues no tiene ciencia. ¿Dónde viene lo dificultoso? A la hora de hacer el isométrico, obviamente yo tengo que tomar en cuenta la forma de mi proyecto para poderlo trazar. Entonces ya nada más observo, a ver, viene el agua fría, vamos a hacer el ejercicio del agua fría. Entonces yo tengo mi salida de agua por aquí, la voy a poner aquí, bajo y me tengo que ir hacia atrás, hacia un lado, hacia arriba, y aquí estas líneas o estos recorridos van a ser los recorridos reales.
de mis instalaciones. Aquí tenemos la alimentación de la regadera, el control de la llave de la regadera que lleva una válvula y mi salida de regadera. Mi salida de regadera del inodoro y la salida de mi lavabo. Obviamente esto lo tengo que dibujar con simbología. ¿Qué pasa con las instalaciones hidráulicas? Se dibujan a una sola línea. ¿Cómo distingo la sanitaria? La sanitaria la dibujo con volumen. Y es exactamente el mismo proceso. Nada más que ahora tengo que ver a dónde descargo y cómo lo jalo. Es todo lo que tengo que hacer de manera diferente. Ok, entonces tenemos este ejemplo. Después nos dice, me voy hacia enfrente. Tengo mi muro, alimento mi regadera, alimento mi WC y alimento mi lavabo. Cuando yo ya tengo mi proceso de cálculo, si es que soy especialista en hidráulica, yo tengo que poner aquí los diámetros de la tubería y las especificaciones con la simbología enumerada de los modelos, de los codos, de las T's y de las válvulas. ¿Sí? Sobre todo en esta parte de la regadera, que de repente tenemos consideraciones especiales con la regadera que estamos ocupando, es importante revisar fichas técnicas. Porque en la ficha técnica me va a decir qué necesita el elemento, ya sea llave, regadera o mueble, para operar de manera adecuada. En esta parte de los muebles de ahorradores de agua, de repente necesito que esta altura de alimentación sea mayor a la que marca el reglamento o puede que sea menor. Por eso es importante leer la ficha técnica y leer con detenimiento, jóvenes. ¿Ok? Entonces, si se fijan, no es que sea tan complicado, pero esto sí tiene que ir a escala natural con la opción de isométrico. Se dibuja en isométrico, no en 3D. ¿Sí? Ya me la han aplicado en dibujar en 3D y no se dibuja en 3D. Ok, lo están haciendo Revit. Revit lo maneja en 3D, Revit tiene otras funciones. ¿Por qué? Porque en Revit nosotros necesitamos ver quién me estorba a quién, ¿sí? Para eso opera el modelo tridimensional en Revit. Y es importante que sepan esto, o por qué es que yo le tengo un poco de repudio a Revit, ¿sí? Está muy padre que desarrollen su proyecto en 3D, sí, está muy padre que les dé muchas cosas y muchas opciones y que sea más fácil de dibujar y a lo mejor hasta más rápido, se ahorran el dibujo de cortes y de fachadas, pero ¿qué pasa? Que a veces cuando nosotros hacemos un corte, no me da recoveco que yo tengo que ver, o hay algo que me impide ver un quiebre. Ese es el pequeño detalle que tiene Revit, que si yo no sé o no soy muy diestro en usar el programa, puedo cometer errores en la representación gráfica de alzados y fachadas, ¿sí? Entonces necesitamos ser muy observadores del modelo tridimensional para que nosotros sepamos representar, ¿sí?, esta parte de los alzados. Porque hay veces que ya cuando estamos operando en obra es más fácil revisar esto a escala, ¿sí?, o tener un plano de albañilería en 2D para yo revisar las cosas físicamente en la obra. Ese es el detalle, nada más se los quería comentar. Entonces, de repaso de cómo se elabora el plano de hidráulica, que es lo mismo para sanitaria, nada más que en volumen, sería todo por la clase del día de hoy. Gracias por su atención.